Módulo número 9. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades de Parkinson y síndromes extrapiramidales. Enfermedades del sistema nervioso. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, julio de 2021. Módulo 9. Enfermedades del sistema nervioso. Objetivos. Establecer el diagnóstico presuntivo, positivo y diferencial de las afecciones neurológicas, teniendo en cuenta los datos aportados por la anamnesis y el examen físico. Indicar e interpretar los estudios complementarios más comunes en las afecciones neurológicas. Ordenar ingreso e interconsulta. Orientar tratamiento correspondiente a estas afecciones. Indicar medidas de prevención y promoción de salud. Brindar apoyo psicológico al enfermo y familiares. Cumplir con las normas establecidas en el Código de Ética en la realización de todas las acciones médicas. Enfermedades de Parkinson y síndromes extrapiramidales. Contenido. Cuadro clínico y fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Clasificación etiológica. Enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos postencefalíticos ateroscleróticos, por tóxicos y tumorales, diagnóstico diferencial con otros síndromes extrapiramidales. Evolución, pronóstico y curaciones de la enfermedad de Parkinson y de los síndromes parkinsonianos, criterios de ingreso, interconsulta, alta o seguimiento. Indicaciones, dosis y efectos tóxicos de los medicamentos triexifenidílicos, antihistamínicos, levodopa, tranquilizantes, antidepresivos y anticolinérgicos. Indicaciones de la estereotaxia. Importancia de los cuidados generales y de la fisioterapia, medidas de rehabilitación del parkinsoniano. Evolución y pronóstico de la enfermedad y de los síndromes mencionados. Capacidad laboral. Psiquismo de un paciente afecto de una enfermedad crónica incurable y de sus familiares, psicoterapia. Apoyo psicológico a sus familiares. Parkinsonismo. Definición. El parkinsonismo es un síndrome clínico que consta de 4 signos cardinales: temblor, rigidez, acinesia y alteraciones posturales. La enfermedad de Parkinson es una causa frecuente del síndrome temblor, rigidez, y alteraciones posturales, aunque existen muchas otras causas. Tabla 409, 1. Diagnóstico diferencial del parkinsonismo. Enfermedad de Parkinson. Esporádico, genético, autosómico dominante, por ejemplo mutaciones del gen de la alfa-sinucleína, duplicaciones, triplicaciones. Mutaciones LRRK2. Autosómico recesivo, por ejemplo Parkina, DENK1. Parkinsonismo secundario. Enfermedades neurodegenerativas, esporádicas o genéticas. Parálisis supranuclear progresiva. Atrofia de múltiples sistemas. Degeneración corticobasal. Demencia por cuerpos de Lewy. Enfermedad de Alzheimer. Complejo ELA. Parkinsonismo. Demencia de Guam. Enfermedad de Huntington. Distonía. Parkinsonismo de inicio rápido. Degeneración pálido-piramidal, incluidas PARC9 y PARC15. Neuroacantocitosis. Ataxias espinocerebelosas, por ejemplo SK3, SK2. Enfermedad de Wilson. Neurodegeneración asociada a pantotenotocinasa, síndrome de Haller-Fonden-Spatz. Neuroferritinopatía. Calcificaciones de los ganglios basales, enfermedad de FAR. Distonía con respuesta a dopa, no es un trastorno degenerativo. Fármacos neurolépticos, metoclopramida, proclorperacina, teclabenacina, reserpina, cinaricina, flunaricina, alfa-metildopa, litio tóxico 1, metil, 4, fenil, 1, 2, 3, 6, tetrahidropiridina, manganeso, incluido el uso ilícito de efedrona, monóxido de carbono infeccioso, encefalitis letárgica. Otras encefalitis, incluida asociada al VIH, panencefalitis esclerosante subaguda, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob vascular, ateroesclerosis, angiopatía amiloidea, neoplásico, tumor cerebral, otras lesiones tumorales, hidrocefalia a presión normal, traumatismo craneal, esclerosis múltiple.
Enfermedades de Parkinson y síndromes extrapiramidales. Biopatología. Se cree que la causa de la enfermedad de Parkinson es una combinación variable de factores genéticos y ambientales mal comprendidos. Tanto genes con patrón autosómico dominante como recesivo pueden provocar una enfermedad de Parkinson clásica. La proteína alfa-sinucleína, constituyente principal de la inclusión citoplásmica marcadora, el cuerpo de Lewy, es crítica en la patogenia de la enfermedad de Parkinson. La agregación anómala de esta proteína, por mutaciones del gen de la alfa-sinucleína o como resultado de una producción excesiva de la proteína normal debido a duplicaciones o triplicaciones del gen, se asocia a fenotipos diversos de la edad. Otras alteraciones genéticas definidas pueden estar asociadas a la enfermedad de Parkinson de inicio tardío, incluida LRRK2, que es actualmente la causa más frecuente de enfermedad de Parkinson de herencia autosómica dominante, o a un parkinsonismo de inicio precoz, que suele encontrarse en las formas autosómicas recesivas asociadas con la parquina, DJ1 y PINK1. Otro gen en el que las mutaciones pueden aumentar el riesgo para desarrollar una enfermedad de Parkinson es el gen de la glucocerebrosidasa. La hipótesis ambiental de la enfermedad de Parkinson esporádica tiene un fuerte apoyo que se relaciona con la observación de que la neurotoxina selectiva 1-metiltro-fenil 1,2,3,6-tetrahidropiridina causa parkinsonismo agudo debido a pérdida de neuronas dopaminérgicas en la porción compacta de la sustancia negra. La 1-metil-4-fenil 1,2,3,6-tetrahidropiridina se oxida hasta la toxina activa MPP, que es un inhibidor selectivo del complejo 1 de la cadena de transporte electrónico mitocondrial. Este conocimiento, junto con el reconocimiento de la importancia de la dopamina, ha implicado al estrés oxidativo en la patogenia de la enfermedad de Parkinson. Otros factores patogénicos propuestos son disfunción mitocondrial, alteración del plegamiento o la agregación de proteínas, excitotoxicidad, inamación, muerte celular apoptósica y pérdida del soporte trófico. Anatomía patológica. Numerosas características de la enfermedad de Parkinson se deben a la pérdida de dopamina en el neoestriado, especialmente en el putamen, secundaria a la pérdida de neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la porción compacta de la sustancia negra del mesencéfalo. Aproximadamente el 60% de estas neuronas habrán degenerado antes de que se desarrollen las características clínicas de la enfermedad. Además de los cambios degenerativos prominentes en la porción compacta de la sustancia negra, pérdida celular, gliosis y depósito anormal de agregados de alfa-sinucleína, como cuerpos de Lewy y neuritas de Lewy, los cambios patológicos también son evidentes en otros núcleos del tronco del encéfalo, en regiones corticales y en neuronas autónomas periféricas. De hecho, se ha sugerido que la enfermedad de Parkinson puede iniciarse en la porción inferior del tronco del encéfalo y en el sistema olfatorio, donde provoca una pérdida precoz del sentido del olfato y solo más tarde afecta a la porción compacta de la sustancia negra. Independientemente del orden de afectación, es probable que los cambios neurodegenerativos extranígricos dispersos sean responsables de bastantes síntomas que no responden al reemplazo de dopamina y que se hacen cada vez más problemáticos a medida que progresa la enfermedad. Se desconoce cómo progresa y se extiende la enfermedad en el sistema nervioso. Los estudios indican la posibilidad de la transmisión célula a célula de una forma de alfa-sinucleína que puede inducir un plegamiento y agregación anómala de la proteína normal a modo de plantilla permisiva similar a las enfermedades priónicas. Manifestaciones clínicas. Habitualmente los síntomas se inician en una extremidad. Esta asimetría a menudo persiste en las fases más tardías de la enfermedad. Síntomas motores. Temblor. El clásico temblor de reposo de la enfermedad de Parkinson posee características clínicas especiales. El temblor tiene una frecuencia de 4 a 6 ciclos por segundo, habitualmente con un carácter de contar monedas cuando afecta a la mano. Generalmente está presente cuando la extremidad se halla en reposo absoluto y remite de forma característica cuando se mueve la extremidad y adopta una nueva posición, aunque el temblor puede reaparecer, temblor reemergente, en un intervalo de tiempo corto después de mantener una nueva posición.
Puesto que el temblor de reposo disminuye o remite con la acción, puede no ser discapacitante, aunque puede ser embarazoso y asociarse a molestias o a fatiga en la extremidad afectada. El temblor de reposo habitualmente se acentúa por el estrés, por ejemplo solicitando al paciente que realice cálculos mentales. También está presente de forma característica en las extremidades superiores al caminar. También es habitual un temblor postural y cinético de frecuencia superior, por ejemplo 7 a 10 hercios, en pacientes con diversas causas de parkinsonismo. Rigidez. La rigidez es una forma de aumento del tono muscular que se aprecia mejor en los movimientos pasivos lentos. Puede caracterizarse como en rueda dentada cuando hay un temblor superpuesto o como en tubería de plomo cuando no lo hay. La rigidez se activa o se acentúa a la exploración solicitando al paciente que mueva la extremidad contraria a la que se está examinando. Los pacientes pueden referir rigidez, aunque habitualmente no es discapacitante. Acinesia. La acinesia o bradicinesia consta de diversas alteraciones del movimiento, como lentitud, amplitud reducida, fatiga e interrupción del movimiento continuo. Este aspecto discapacitante del parkinsonismo interfiere en todas las actividades voluntarias y es responsable de bastantes de las características viendas del parkinsonismo. Falta de expresión facial con un parpadeo disminuido, hipominia o cara de máscara. La mirada de reptil, habla suave monótona, hipofonía, alteración en la deglución que provoca babeo, cialorrea, caligrafía pequeña, micrografía, disminución del braceo al caminar, pasos cortos y marcha vacilante, dificultad para levantarse de una silla baja y problemas para darse la vuelta en la cama. Las paradas en el movimiento continuado, bloqueo motor, pueden interferir en diversas actividades, aunque la que mejor se aprecia es la especie de congelación de la marcha. La bradicinesia es evidente a la inspección y se obtiene explorando movimientos rápidos, repetitivos y alternantes. Dar golpecitos con los dedos, abrir y cerrar el puño, pronar y supinar la muñeca y golpear con los dedos de los pies y el talón. Alteraciones posturales. Entre las alteraciones posturales se incluye una postura exenada en las extremidades y el tronco, encorvada, postura simiesca, así como inestabilidad postural, lo que produce un desequilibrio y caídas. Los pacientes pueden referir que son incapaces de pararse ellos solos al avanzar hacia adelante, propulsión, o hacia atrás, retropulsión. La valoración clínica de la inestabilidad postural incluye la prueba del empujón, en la que el examinador empuja de forma brusca al paciente para hacerle perder el equilibrio mientras está preparado para asirle en caso de caída. Otros síntomas. Además de las características motoras del parkinsonismo, son extremadamente frecuentes diversas características no motoras como dolor y otros trastornos sensitivos. Quejas de disautonomía como urgencia y frecuencia urinaria, mareo de causa ortostática, estreñimiento, disfunción eréctil en el hombre, alteraciones del sueño, como trastornos del comportamiento asociados al sueño REM, ansiedad, fatiga, depresión y trastornos cognitivos, como la demencia. A medida que progresa la enfermedad se desarrollan características más resistentes, que incluyen trastornos motores axiales, alteraciones del habla y de la deglución, congelación e inestabilidad postural, así como disfunciones neuroconductuales y cognitivas. Complicaciones. Además de las manifestaciones de la enfermedad en sí, entre las complicaciones del tratamiento farmacológico se incluyen fluctuaciones relacionadas motoras y no motoras y trastornos psiquiátricos o conductuales. Así, en las fases más tardías de la enfermedad, el cuadro clínico actúa con frecuencia de hora en hora o de minuto a minuto. Según esto, los pacientes muestran las características clásicas del parkinsonismo, que pueden mejorar considerablemente como respuesta a la medicación, síntomas que persisten a pesar del efecto máximo de la medicación y síntomas que se producen como complicación de la medicación dopaminérgica. Tabla 409, 2. Problemas en la enfermedad de Parkinson en fases avanzadas. Síntomas tardíos resistentes al tratamiento. Problemas motores. Los síntomas
disartría, disfagia, congelación de la marcha, congelación en período ON, inestabilidad postural con caídas, problemas no motores. Los síntomas: disautonomía, pérdida de peso. Síntomas sensitivos, incluido dolor, algunos pueden responder a levodopa. Cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento. Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, excesiva somnolencia diurna producida o agravada a menudo por medicación dopaminérgica. Trastorno del comportamiento asociado al sueño REM, puede producirse antes del parkinsonismo. Fatiga, disfunción cognitiva y demencia. Relacionados con el tratamiento y la enfermedad. Problemas: fluctuaciones motoras. Los síntomas: efecto de fin de dosis del fármaco, deterioro de fin de dosis predecible, acinesia matutina, aumento de la latencia para el beneficio, on retrasado, fracasos de dosis, no hay on. Fenómeno on-off, fluctuaciones más rápidas e impredecibles. Fluctuaciones concomitantes de síntomas no motores relacionados, fluctuaciones no motoras, que pueden ser tan discapacitantes como los síntomas motores, o incluso más. Problemas: discinesias. Los síntomas: movimientos anormales involuntarios. Discinesias de pico de dosis. Corea, atetosis y, con menor frecuencia, distonía más prolongada. Típicamente peor en el lado afectado inicialmente. Discinesia bifásica, discinesias de comienzo de dosis y de fin de dosis. Mezclas de coreoatetosis, balismo, distonía, movimientos alternantes, sobre todo en las piernas. Distonía de período off. Con mayor frecuencia afecta a las piernas y los pies, incluida la distonía matutina del pie. Problemas: trastornos psiquiátricos, sueños vívidos y pesadillas. Los síntomas: alucinaciones visuales con un sensorio normal, alucinaciones con confusión, manía, trastornos del control de impulsos, por ejemplo hipersexualidad, problemas de ludopatía, adicción a los fármacos dopaminérgicos, psicosis paranoide. Tabla 409, 3. Indicios clínicos para una causa alternativa, distinta de la enfermedad de Parkinson, de síntomas y signos parkinsonianos. Movimientos extraoculares. Nistagmo, limitación de la mirada vertical, especialmente con lentitud de los movimientos verticales acádicos hacia abajo. Disartría o precoz y pronunciada. Posturas cervicales anómalas de forma precoz y pronunciada. Flexión o extensión. Ataxia apendicular, de la marcha en tándem alterada. Distribución corporal inferior con indemnidad relativa de la función de las extremidades superiores. Inestabilidad postural precoz, caídas o congelación. Disautonomía, precoznomía, precoz y pronunciada, respuesta hipotensora pronunciada a la medicación dopaminérgica. Signos de vías piramidales, reflejos muy exaltados, clonos, respuestas plantares extensoras. Disfunción nerviosa periférica, pérdida de reflejos, pérdida sensitiva distal, debilidad, apraxia y cambios sensitivos corticales. Demencia precoz grave. Mala respuesta a la levodopa. Tabla 409, 4. Enfermedades que deben distinguirse de la enfermedad de Parkinson. Diagnóstico. Ya se dispone de pruebas para el diagnóstico de las formas monogénicas de enfermedad de Parkinson, por ejemplo Parkina, aunque todavía no se han desarrollado las guías para su utilización. Dadas las manifestaciones clínicas clásicas, la evaluación diagnóstica se centra en gran medida en la forma de descartar otras causas de parkinsonismo. En los pacientes de comienzo juvenil debería excluirse la enfermedad de Wilson mediante la determinación de cobre en la orina de 24 horas y celuloplasmina sérica y mediante examen con lámpara de hendidura. Los hallazgos de la resonancia magnética en la enfermedad de Parkinson generalmente son normales, aunque está indicada para excluir otros diagnósticos. La tomografía por emisión de positrones, que puede valorar las zonas presináptica y postsináptica del sistema dopaminérgico nigroestriado, es útil en investigación, aunque el ligando más habitual, urodopa, no distingue de forma afable la enfermedad de Parkinson de muchas otras patologías neurodegenerativas que pueden imitarla. Se aplican las mismas limitaciones a la evaluación del transportador de dopamina mediante la tomografía computarizada por emisión de fotón único, que está disponible para uso clínico. El hallazgo de una ecogenicidad aumentada en la porción compacta de la sustancia negra del mesencéfalo en la ecografía transcraneal puede ser más específico para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, aunque los datos no son concluyentes. Tratamiento.
El tratamiento de la enfermedad de Parkinson está dirigido a ralentizar la progresión, tratamientos neuroprotectores o modificadores de la enfermedad, a mejorar los síntomas, habitualmente mediante la restauración del tono dopaminérgico de forma médica o mediante corrección quirúrgica de la neurofisiología de los ganglios basales, sintomático, o a intentar restaurar o regenerar las neuronas dañadas, tratamiento neurorestaurador o neuroregenerativo. Los ejercicios pueden aportar beneficios. En un ensayo aleatorizado, por ejemplo, la rehabilitación con Tai Chi reducía las alteraciones del equilibrio y disminuía la incidencia de caídas en pacientes con enfermedad de Parkinson leve a moderada mejor que la rehabilitación con estiramientos. Otro ensayo de 3 formas diferentes de ejercicios mostró un beneficio variable en todos los grupos, posiblemente más con los ejercicios de cinta y de resistencia. Inhibidor de la monoaminooxidasa B. Cuando los síntomas comienzan a interferir en la función, los fármacos con eficacia moderada como un inhibidor de la monoaminooxidasa B, amantadina y anticolinérgicos, el último predominantemente para el temblor en pacientes jóvenes, pueden aportar un beneficio adecuado. Cuando los síntomas son más pronunciados o se controlan de forma inadecuada con estos abordajes, debería introducirse el tratamiento dopaminérgico. En pacientes menores de 65 años cognitivamente intactos y sin otros problemas médicos principales, el tratamiento inicial con un agonista dopaminérgico puede retrasar el desarrollo de las complicaciones motoras. Sin embargo, estos fármacos provocan mayor somnolencia, edema de los miembros inferiores, trastorno del control de los impulsos como ludopatía, hipersexualidad, alimentación o compras excesivas, y alucinaciones en el caso de la levodopa. Si una dosis plena de un agonista dopaminérgico no aporta el beneficio clínico adecuado o produce efectos secundarios intolerables, debería iniciarse tratamiento con levodopa, que debería ser el fármaco de primera elección en los pacientes más mayores, en aquellos con disfunción cognitiva, más propensos a las alucinaciones con los agonistas dopaminérgicos, y en circunstancias que requieran una mejoría más rápida de una discapacidad pronunciada. Tabla 409, 5. Fármacos para la enfermedad de Parkinson. Anticolinérgicos bastantes, por ejemplo benzotropina, triexifenidilo. Otros como son la amantadina y la memantina. Precursores de la dopamina. Levodopa administrada con un inhibidor periférico de la dopa descarboxilasa. Carbidopa en proporciones 4:1 y 10:1 o benseracida 4:1. Tabla 409, 5. Fármacos para la enfermedad de Parkinson. Continuación. Agonistas dopaminérgicos derivados ergóticos bromocriptina, pergolida, cabergolina, y lisurida. Derivados no ergóticos como el ropinirol. Tabla 409, 5. Fármacos para la enfermedad de Parkinson. Continuación. Inhibidores de la monoaminooxidasa B, la selegilina o la selegilina dispersable, y la rasagilina. Inhibidores de la catecolonmetiltransferasa, la tolcapona y la entacapona. Antagonista A, la istradefilina. Neurolépticos atípicos,
la clozapina y la quetiapina, inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo y la ribastigmina. Alivio de los síntomas. La levodopa es el tratamiento más eficaz de la enfermedad de Parkinson, aunque se asocia a diversos efectos secundarios. Durante el primer año o más, el beneficio de la levodopa se extiende a lo largo de todo el día con escasa variabilidad de los síntomas. Sin embargo, en el momento en el que disminuye el beneficio, empeoran los síntomas en primer lugar por la mañana, acinesia matutina, y durante un tiempo variable antes de las dosis diarias pautadas, Weerinoff/acinesia de fin de dosis. Entre los 2 y los 5 años después del inicio del tratamiento hasta un 50% de los pacientes también pueden experimentar movimientos involuntarios, corea, atetosis y distonía, con mayor frecuencia en el pico de actividad de la medicación. Estas complicaciones, que generalmente son más pronunciadas y aparecen de forma más precoz en pacientes con un inicio de la enfermedad a edades más jóvenes, reflejan la semivida corta de la levodopa combinada con la pérdida progresiva subyacente de neuronas dopaminérgicas presinápticas, lo que provoca una estimulación pulsátil no fisiológica de los receptores dopaminérgicos estriados, que luego inducen cambios de neuroplasticidad en las neuronas posinápticas estriadas. Al principio, estas complicaciones raramente causan una discapacidad importante. Agonista dopaminérgico. Aunque comenzar el tratamiento con un agonista dopaminérgico en vez de con levodopa puede estar asociado a un retraso en el inicio de estos problemas motores, generalmente el beneficio clínico resulta menor que con la levodopa, y todos los pacientes finalmente requieren la adición de levodopa para el control de los síntomas. No hay datos que apoyen retrasar la levodopa y algunos sugieren que podría tener un efecto neuroprotector. Incluso a medida que progresa la enfermedad de Parkinson, la mayoría de las características cardinales continúan respondiendo hasta 20 años después del tratamiento. No está claro que el retraso de las complicaciones motoras en los 5 primeros años de tratamiento mediante el uso inicial de un agonista dopaminérgico mejore la evolución a largo plazo o la calidad de vida. De hecho, el estado clínico, incluida la incidencia de complicaciones motoras, puede no ser distinto después de 10 años de tratamiento en aquellos pacientes que iniciaron tratamiento con un agonista dopaminérgico y en los que lo comenzaron con levodopa. Tratamiento inicial. Agonista dopaminérgico y en los que lo comenzaron con levodopa. No existen ventajas claras al comenzar el tratamiento inicial con una preparación de levodopa de liberación retardada en lugar de liberación inmediata o al combinar levodopa con un inhibidor de la catecolonmetiltransferasa. Sin embargo, cuando desarrollan fluctuaciones motoras durante el tratamiento con levodopa, pueden manejarse mediante diversos abordajes, como aumentar la frecuencia de las dosis, usar una preparación de liberación controlada, prolongar la acción bloqueando el metabolismo, inhibición de monoaminooxidasa B o catecolonmetiltransferasa, o añadir un agonista de dopamina, Por ejemplo, añadir rasagilina o entacapona a la levodopa proporciona mayores beneficios significativos. Están en desarrollo activo nuevas formulaciones de levodopa que aportan niveles plasmáticos mantenidos más fiables. Una preparación que proporciona un aporte continuo al duodeno, duodopa, puede mejorar significativamente los síntomas durante los periodos off sin aumentar las distinesias, en comparación con la levodopa de liberación intermedia. Esta preparación está disponible en la mayor parte de los países europeos y se ha aprobado recientemente en Canadá y Estados Unidos para pacientes con fluctuaciones motoras problemáticas. Las distinesias mejoran cuando se reducen las dosis de fármacos dopaminérgicos, pero a menudo el parkinsonismo aumenta hasta un nivel intolerable. La amantadina puede mejorar las distinesias sin empeorar el parkinsonismo. Los nuevos fármacos en estudio son el antagonista de receptores 2, adrenérgicos vipamezol y los antagonistas del receptor metabotrópico del glutamato MUR5, como AZC056, pero estos medicamentos aún no han sido aprobados para su uso. Se están estudiando activamente los antagonistas del receptor de adenosina con resultados variables. Uno de ellos, la istradefilina, es importante en Japón para el tratamiento del fenómeno de fin de dosis.
El manejo médico de la enfermedad de Parkinson incluye a menudo otros agentes diversos, como fármacos dirigidos al tratamiento de la hipotensión ortostática, depresión, ansiedad, frecuencia y urgencia urinaria y disfunción eréctil en hombres. El manejo de la enfermedad de Parkinson en las fases tardías requiere dominio de la polimedicación y de los complicados márgenes de riesgo-beneficio de los numerosos fármacos que se necesitan. Tratamiento quirúrgico. La estimulación encefálica profunda bilateral del núcleo subtalámico o el globo pálido mejora los síntomas de la enfermedad de Parkinson, a menudo permite usar dosis más bajas de fármacos antiparkinsonianos, mejora la calidad de vida comunicada por el paciente y es aproximadamente 2 veces más eficaz que el tratamiento médico a pesar de los efectos adversos asociados con la intervención. La estimulación encefálica profunda del núcleo subtalámico realizada de forma precoz, en un momento en que los pacientes están empezando a desarrollar complicaciones motoras, duración media de la enfermedad, 7,5 años, aporta un beneficio significativamente mayor que el mejor tratamiento médico. La estimulación encefálica profunda talámica tiene utilidad limitada porque es eficaz solo para el temblor. El mejor factor predictivo de una buena respuesta a la estimulación del núcleo subtalámico es la respuesta clínica continuada del paciente a la levodopa. Además del temblor, que puede ser refractario a las dosis tolerables más altas de levodopa, pero que generalmente responde bien a la cirugía, los síntomas que son resistentes al efecto máximo de levodopa, por ejemplo disartría, inestabilidad postural con caídas, tampoco responden a la estimulación encefálica profunda. Un buen candidato característico para estimulación encefálica profunda del núcleo subtalámico es un paciente por lo demás sano, relativamente joven, cognitivamente intacto y psiquiátricamente estable, que aún responde bien a la levodopa, excepto por el temblor, pero que presenta fluctuaciones motoras y distinesias incapacitantes. Los ensayos aleatorizados doble ciego de trasplantes de sustancia negra fetal en el estriado no han conseguido demostrar una eficacia significativa y también se han asociado con el efecto colateral de distinesias de final de dosis inducidas por trasplante. Las valoraciones post-mortem en un pequeño número de pacientes supervivientes durante más de 10 años tras trasplantes fetales han mostrado cuerpos de Lewy en las neuronas dopaminérgicas trasplantadas, lo que indica que el proceso patológico puede transmitirse a las neuronas ubicadas en el huésped con la enfermedad. No obstante, algunos pacientes tratados con trasplantes fetales han respondido bien durante muchos años, y la investigación en este campo está en curso. Un estudio controlado con placebo demostró un beneficio significativo con la transferencia del gen de ácido glutámico descarboxilasa al núcleo subtalámico en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. En cambio, los ensayos aleatorizados doble ciego de perfusión intraputaminal bilateral de factor neurotrófico derivado de la glía y tratamiento genético con ácido glutámico descarboxilasa neurturina, administrada dentro del putamen y la sustancia negra, no consiguieron confirmar los beneficios que indicaban los estudios no ciegos. Pronóstico. La enfermedad de Parkinson progresa inexorablemente durante un período de tiempo de bastantes años, y la velocidad y el curso de la progresión varían considerablemente de un paciente a otro. Hasta ahora, la información genotípica no ha ayudado a predecir el pronóstico. Algunos pacientes mantienen una respuesta excelente al tratamiento y parecen cambiar muy poco durante un seguimiento prolongado, aunque la mayoría denota una discapacidad progresivamente mayor, con el desarrollo de bastantes síntomas que responden mal a las medicaciones. Factores como mala estabilidad postural, caídas, disartría, disfagia, disautonomía, excesiva somnolencia diurna y demencia contribuyen a la discapacidad y al aumento de la mortalidad. Orientaciones futuras. Se están desarrollando terapias génicas dirigidas a modificar la función neurotransmisora o a inducir una neuroregeneración y otros tratamientos de base celular. Los tratamientos futuros también deben centrarse en la naturaleza diseminada y multisistémica de la enfermedad, especialmente de los síntomas que no están relacionados con una deficiencia de dopamina nigroestriada y que no responden a los tratamientos actuales. Otras causas de parkinsonismo.
Debido a las numerosas causas de parkinsonismo, la enfermedad de Parkinson a veces se denomina síndrome rígido acinético, síndrome de Parkinson, parkinsonismo atípico o incluso síndrome Parkinson Plus, para señalar que habitualmente estos pacientes muestran características clínicas indicadoras de una afectación patológica más difusa y particularmente más grave de áreas más allá de la porción compacta de la sustancia negra dopaminérgica. Estos otros trastornos parkinsonianos generalmente se asocian a cambios posinápticos que producen una respuesta a la levodopa mala o poco sostenida. Y esta falta de respuesta es una de las pistas más importantes que indica que los síntomas parkinsonianos se deben a trastornos diferentes de la enfermedad de Parkinson, esto es, parkinsonismo menos una respuesta a levodopa. Otros trastornos del movimiento. Definición. Los trastornos del movimiento se dividen primero en hipocinéticos e hipercinéticos. Los trastornos hipocinéticos, que se caracterizan por acinesia, bradicinesia y rigidez, son los síndromes parkinsonianos. Los trastornos del movimiento hipercinético habituales se definen por sus manifestaciones clínicas específicas. Manifestaciones clínicas y abordaje diagnóstico. El abordaje tradicional de un síntoma neurológico consiste en primer lugar en orientar la localización dentro del sistema nervioso, es decir, ¿dónde está la lesión? Seguido de una evaluación del origen, ¿qué es la lesión? La exploración neurológica es crítica para determinar la localización de la lesión y generalmente la anamnesis, incluida la naturaleza del inicio y la progresión de los síntomas, determina el diagnóstico más probable. Sin embargo, cuando el problema predominante es un trastorno del movimiento, el abordaje es de algún modo distinto. La fisiopatología de la mayoría de los trastornos del movimiento es compleja y con frecuencia está mal comprendida. Muchos trastornos de este tipo son el resultado de la disfunción de circuitos cerebrales diferentes y a menudo es imposible asegurar una localización anatómica específica. Una observación precisa de las manifestaciones clínicas constituye el primer paso importante en la valoración de estos pacientes. El clínico debe observar y examinar al paciente para definir el tipo de trastorno del movimiento que mejor describe el cuadro clínico. Esta caracterización precisa permite luego generar un diagnóstico diferencial del trastorno del movimiento específico. La edad y naturaleza del inicio, la distribución, la progresión de los síntomas, los antecedentes familiares de síntomas similares o relacionados y la presencia de otros signos neurológicos y sistémicos ayudan después a determinar la explicación más probable para ese trastorno del movimiento. Tabla 410.1. Trastornos del movimiento hipercinéticos. Temblor, corea, balismo, distonía, atetosis, tics, mioclono, sobresalto, estereotipias y otros. Temblor. El temblor es un movimiento rítmico sinusoidal de una parte del cuerpo producido por contracciones regulares síncronas o alternantes de músculos inervados recíprocamente. La clasificación de los temblores se basa en si se producen en reposo, el peso se soporta por completo contra la gravedad, o durante la acción. Los temblores de reposo son característicos de la enfermedad de Parkinson y de otros síndromes parkinsonianos. Los temblores de acción se dividen en posturales, cinéticos o intencionales. Se observa un temblor postural con el mantenimiento de una postura contra la gravedad, por ejemplo cuando los brazos se estiran por delante del tronco. Se observa un temblor cinético con un movimiento voluntario de la extremidad, por ejemplo un temblor en una extremidad superior cuando se hace la prueba dedo-nariz. Un temblor intencional aumenta en amplitud al aproximarse a una diana. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los temblores de acción combinan componentes posturales y cinéticos. Todos los temblores empeoran con el estrés, incluido realizar en público una actividad afectada. Al principio el temblor puede ser evidente solo cuando se intentan realizar tareas como enhebrar una aguja, soldadura o utilizar un destornillador. Los temblores más graves interfieren en actividades como escribir a mano, abrocharse botones, afeitarse, comer sopa con una cuchara o beber de una copa.
Los pacientes se adaptan con frecuencia o emplean medidas compensadoras como cambiar una actividad a una mano menos afectada, por ejemplo afeitarse con la mano no dominante, utilizar dos manos para beber solo de un vaso o de una copa medio llena o evitar por completo en público actividades más complejas relacionadas con la alimentación. Los temblores de acción/intención graves pueden hacer que la caligrafía sea completamente ilegible y provocar dependencia de otros para su cuidado. Temblores de cabeza. Los temblores de cabeza, que pueden ser de lado a lado, arriba y abajo o mixtos, raramente son discapacitantes, aunque a menudo son embarazosos. El temblor de la laringe, que hace que la voz sea trémula, se aprecia mejor solicitando al paciente que entone una nota de forma sostenida. El temblor de las extremidades inferiores se valora haciendo que el paciente mantenga el pie levantado hacia un objetivo, por ejemplo la mano del examinador, y luego realice la prueba talón-rodilla. La mayoría de los temblores de acción afectan a muchas actividades en un grado similar. De forma menos frecuente los temblores pueden afectar a una única actividad de forma aislada, temblores específicos de una tarea, siendo el más frecuente un temblor principal durante la escritura. El temblor ortostático es aparente en las piernas y en los músculos antigravitatorios solo cuando el paciente está en bipedestación sobre un punto y remite durante la marcha o al apoyarse contra una pared. Estos pacientes a menudo refieren una gran sensación de inseguridad al permanecer de pie y miedo a caerse. La valoración electrofisiológica muestra un temblor muy característico de frecuencia elevada, 14 a 16 Hz. Temblor fisiológico exagerado. Se detecta un temblor de 7 a 12 Hz en todas las personas en los registros electrofisiológicos. Este temblor fisiológico está potenciado y puede hacerse sintomático en diversas circunstancias, como fatiga, ansiedad y excitación. El mismo tipo de temblor puede acentuarse por fármacos y procesos sistémicos. Temblor esencial. Afecta hasta al 5% de la población general después de los 60 años. El temblor esencial a menudo se hereda con carácter autosómico dominante, con un fenotipo que muestra una heterogeneidad genética de al menos 3 genes distintos, más recientemente el LINGO 1,3 así como de influencias ambientales. Los estudios anatomopatológicos recientes han demostrado de forma variable alteraciones microscópicas de las células de Purkinje cerebelosas. El inicio puede darse a una edad muy temprana, la primera o la segunda década de la vida, aunque puede retrasarse hasta mediados de la sexta década. Los pacientes pueden ser conscientes al principio de un temblor postural de acción leve en las manos, indistinguible de un temblor fisiológico exagerado, que provoca escasa afectación funcional durante bastantes años hasta que interfiere gradualmente en las actividades. Los pacientes mayores con temblores de amplitud grande y frecuencia más baja pueden presentar un componente de reposo que a menudo se diagnostica de forma errónea como enfermedad de Parkinson. Tratamiento. El tratamiento del temblor esencial no influye en el curso de la enfermedad, por lo que solo está justificado cuando el temblor interfiere en la función. Al menos el 50% de los pacientes notan mejoría o amortiguación completa del temblor tras la ingesta de una cantidad pequeña de etanol. El tratamiento farmacológico de primera elección incluye el ensayo de un bloqueante beta-adrenérgico no cardioselectivo, por ejemplo propranolol, menor o igual a 320 mg por día, primidona, comenzando con una dosis baja de 25 a 62,5 mg por la noche y aumentando hasta 500 a 750 mg por día, topiramato, menor o igual a 400 mg por día. Otros fármacos que probablemente han mostrado ser eficaces en ensayos doble ciego cruzados son la gabapentina, 1200 a 1800 mg por día, el atenolol, 50 a 150 mg por día, el alprazolam, 0,125 a 3 mg por día, y el sotalol, 75 a 200 mg por día. Sin embargo, el sotalol se asocia con arritmias ventriculares y prolongación del intervalo QT relacionada con la dosis, de modo que no se recomienda rutinariamente en el tratamiento del temblor esencial.
Los fármacos que han demostrado ser de posible vicio son el nadolol, 120 a 240 mg por día, el nimodipino, 120 mg por día, y el clonazepam, 0,5 a 6 mg por día, pero muchos pacientes siguen siendo resistentes a todos los fármacos. La toxina botulínica puede ser eficaz, pero también puede producir debilidad dependiente de la dosis y dolor en el lugar de la inyección. Si existe discapacidad importante, la estimulación encefálica profunda talámica o la talamotomía pueden tener un mayor beneficio, con un 60 al 90% de reducción tras tratamiento bilateral. Sin embargo, unos pocos pacientes sufren secuelas neurológicas permanentes, como problemas del habla debidos a hemorragia intracraneal u otras complicaciones postoperatorias, incluso en las intervenciones unilaterales, y un número mayor de individuos presentan estos problemas tras las técnicas bilaterales. Las nuevas técnicas para talamotomía son el bisturí y la ecografía dirigida. Corea. La corea consiste en una serie de movimientos irregulares, aleatorios, breves y conhuyentes que a menudo cambian de una parte a otra del cuerpo en una secuencia impredecible y sin propósito. Los pacientes pueden incorporar los movimientos coreiformes en el seno del movimiento voluntario para enmascararlos. La gravedad varía desde la apariencia de estar ligeramente nervioso o inquieto hasta movimientos llamativos continuos que afectan a todo el cuerpo. Muchos pacientes con corea parecen no ser conscientes de sus movimientos, mientras que otros pueden estar muy molestos y discapacitados. Enfermedad de Huntington. Definición y epidemiología. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo autosómico dominante de penetrancia completa producido por la repetición de un trinucleótido expandido en el gen de la proteína huntingtina. La prevalencia en todo el mundo es de 2,71 por 100.000, pero varía entre 5,7 por 100.000 para los individuos de ascendencia europea y 0,4 por 100.000 para los asiáticos. La edad en el momento del diagnóstico depende del alelo expandido más largo y de factores genéticos o ambientales no identificados hasta ahora. Otras coreas. La mayoría de las causas no degenerativas de corea pueden descartarse mediante una anamnesis detallada, incluida una historia detallada de fármacos, y un conjunto concreto de investigaciones, que comprende, en circunstancias apropiadas, preparado en fresco de sangre periférica para acantocitos, asociado a neurodegeneración, estudios inmunológicos, incluidos anticuerpos anticardiolipina, valoración endocrina, hipertiroidismo, gestación, y neuroimagen. Entre los 36 casos de corea autoinmunitaria en adultos observados en un centro durante 5 años, el 50% tenían un trastorno autoinmunitario concomitante, especialmente lupus eritematoso sistémico, y la mayoría de los pacientes restantes tenían una causa paraneoplásica, especialmente carcinoma de células pequeñas pulmonar y adenocarcinoma. Corea de Sydenham. La corea de Sydenham, componente tardío de la fiebre reumática, es presumiblemente el resultado de una reactividad inmunológica cruzada entre el estreptococo beta hemolítico del grupo A causante y los ganglios basales. Este trastorno apenas se observa en Norteamérica, pero es más frecuente en los países en vías de desarrollo. La corea de Sydenham afecta habitualmente a niños y a adultos jóvenes y resulta más frecuente en niñas antes de la pubertad. Los adultos con antecedentes previos de corea de Sydenham en la infancia pueden desarrollar corea durante la gestación o como respuesta a la toma de agentes anticonceptivos orales o preparados de estrógenos. También, en consecuencia, pueden tener una mayor frecuencia de trastornos psiquiátricos y alteración de la función neurológica ejecutiva, incluso cuando están en remisión. En la medida de lo posible deberían evitarse los fármacos que puedan producir corea. Balismo. El balismo, considerado como una forma extrema de corea, implica movimientos de gran amplitud, aleatorios, frecuentemente propulsivos y violentos de la parte proximal de las extremidades. Con mayor frecuencia es la consecuencia de un daño cerebral agudo, como un ictus, y generalmente afecta a un lado del particularmente el brazo, de ahí el término hemibalismo.
Cuando puede demostrarse una lesión causal, suele afectar a la región del núcleo subtalámico al estriado. Cuando el trastorno está provocado por un ictus, generalmente los movimientos remiten en varios días o semanas, aunque pueden persistir indefinidamente en algunos pacientes. Con frecuencia se requiere para el tratamiento el uso de medicación que antagonice los efectos de la dopamina en el cerebro, como los bloqueantes de los receptores dopaminérgicos, neurolépticos como el haloperidol, 3 a 30 mg por día, o agentes declesionadores de dopamina, por ejemplo tetrabenazina, 50 a 200 mg por día. Puede considerarse la neurocirugía funcional, por ejemplo palidotomía y estimulación cerebral profunda, en pacientes con casos refractarios y persistentes.